mío cuando yo me entregué, y más cuando uno tiene familia cristiana. Yo que tengo a mi hermana, enseguida la llamé y le dije a mi hermana que me había entregado al Señor. Y ese día, o sea, una alegría grande. Y yo estoy seguro que en esta noche alguno también va a contar esta experiencia con el del Señor, porque de eso estoy seguro yo. Yo le estaba orando al Señor y Dios me inquietó con esto. La verdad que algo quiere Dios, y yo batallando y diciéndole: Señor, dame una palabra, Señor, para tu iglesia. Y Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Aleluya. Nosotros cuando recibimos al Señor, nosotros le hablamos. Y le hablamos a la gente, a los amigos, los vecinos. Como dice la Biblia, de gracia recibimos y de gracia damos. Aleluya, porque de Él es que Él es merecedor de todo. De Él es merecedor de toda alabanza. Aleluya. Quise tomar este pasaje de la Biblia del endemoniado Gadareno. Aleluya. Y Dios quiso ahí. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea, ¿verdad? Al llegar a tierra vino un encuentro, un hombre endemoniado que hacía mucho tiempo se encontraba en esa condición, no vestía ni moraba en su casa. Era un hombre que lo miramos, estaba en un estado crítico, un hombre que no vivía con su familia, no vestía ropa, porque era un hombre que estaba totalmente, un hombre desechado, se puede decir, un hombre que estaba en un estado crítico, una persona que está en esa condición es una persona, como podemos compararlo actualmente, como un habitante de calle, con todo el perdón. Era un hombre que dormía en los sepulcros. Era un estado totalmente, una persona llegar a dormir en los sepulcros es llegar a estar en un estado tan bajo, pero no era que el hombre era por sí mismo. Y al ver a Jesús lanzó un gran grito, postrándose en pie. Alzó su voz: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormente. Eran los demonios que estaban en él, no el hombre, sino los demonios que estaban en él, que le rogaban que no lo atormentase. Pero mire cómo está este hombre que ya no tomaba decisiones por sí mismo, sino por decisiones que el demonio era la que las hacía. Ya no se pertenecía por sí mismo. Hermano, eso es un estado, de verdad, un estado delicado. Yo imagino que su familia quizás ya lo dieron por perdido. Este hombre lo dieron por perdido, su familia. Ya cuando un familiar llega a un estado de eso, y quizás esas personas nunca habían escuchado hablar de Jesús. Porque cuando escuchan hablar de Jesús hay una esperanza, ¿cierto? Hay una esperanza, porque uno aquí, un endemoniado, aquí se ora por él, lo traen, y ya saben que aquí va a ser liberado en la iglesia. Va a ser liberado porque aquí nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, aleluya. Pero en ese tiempo, como lo registra la Biblia, no habían escuchado hablar de Jesús. Entonces el demonio: ¿qué tiene conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Has venido a atormentarme, porque ya tenía mucho tiempo, porque el Señor le mandaba que saliese de ese hombre, porque ya tenía mucho tiempo de haberse apoderado de él. El demonio tenía mucho tiempo de haberse apoderado de él. Te puedes imaginar lo que tanto este hombre luchaba por eso a diario. Ya su familia, como le decía anteriormente, ya lo habían dado como perdido. Pero cuando llega Jesús a la vida del hombre cambia y es transformada por él. Aleluya, porque cuando este Dios llega, todo tiene que huir en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Toda tiniebla tiene que huir,
todo obstáculo tiene que irse en el nombre de Jesús, porque en este nombre hay poder. Aleluya. Y los demonios rogaban que no lo dejase ir al abismo. No lo dejaba que le rogase que no lo dejara ir al abismo, sino que lo dejara ir a un hato de cerdo que se encontraba a un lado. En el marco relata que habían aproximadamente 2000 cerdos, porque este hombre tenía una fuerza que rompía la cadena, los grillos, los grilletes, lo que le ponen a los presos de altos mandos, le rompía las cadenas, los grilletes, y varias veces la había roto las cadenas. Relata Marco, era un hombre que alzaba voces de noche, se agredía a sí mismo, y el Señor lo liberó, porque el Señor permitió que los demonios entraran en el hato de cerdo. Y dice la Biblia que los cerdos se precipitó por un desempeñadero y se ahogaron todos los cerdos. Aleluya. Gloria a Dios. Y se ahogaron todos los cerdos. Pero miren cómo el Señor, cuando aparece a la vida del hombre es transformada. Dice la Biblia que los que apacentaban los cerdos se fueron corriendo, huyendo, a avisarle al pueblo lo que había pasado. Llegaron a los campos, a las ciudades, a avisar que había sucedido algo extraordinario que nunca se había visto. Porque cuando llega Dios a la vida de la persona cambia, aleluya. La vida del ser humano cambia cuando llega la vida, cuando llega el Señor a la vida. Y miramos que llegaron la gente de esa región al lugar de los hechos y se dieron la sorpresa que encontraron al hombre a los pies de Jesús vestido con ropa, en su cabal juicio, dice la Biblia. Ya era un hombre que estaba transformado. Quizás no creían lo que había pasado en este hombre. Ya era un hombre que ya se veía un cambio en él. Ya era un hombre que no era aquel que agredía a la gente porque lo tenían en los sepulcros. Era un hombre desechado por la sociedad. Pero cuando llega Jesús a la vida del hombre cambia y es transformada por él. Aleluya. Este Dios es grande y maravilloso, querido amigo. Aleluya. Este Dios puede transformarte en un abrir y cerrar de ojos. Porque para este Dios no hay nada imposible. Aleluya. Miren que este hombre, en la condición que se encontraba, el Señor le cambió su vida. Ya no era aquel loco que tiraba piedra, que se agredía a sí mismo. Ya no era aquel. Ya era un hombre transformado por el poder de Dios. Ya era un hombre que ya daba testimonio. Y la gente quedaron asombrada porque los hombres contaron lo que había sucedido. Aleluya. Ya le habían contado lo que había sucedido, aleluya. Y ellos se asustaron, tuvieron miedo. Porque cuando llega Dios, las cosas del hombre, la vida del hombre cambia. El hombre se puede encontrar en la condición que esté, pero para Dios no hay nada imposible, hermano. Esto tiene esta iglesia, que esta iglesia sí tiene Dios, aleluya, esta iglesia tiene un Dios grande. Esto sí tiene esta iglesia, aleluya. Vieron que la vida de este hombre cambió. Y dice que el hombre se quería ir con Jesús. De lo agradecido, ese hombre tenía que tener un agradecimiento extraordinario. En ese hombre tenía que haber solamente agradecimiento, aleluya. Ese hombre tenía que... Imagínate a alguien que le haga un favor de eso, o sea, no hay precio, no hay con qué pagar. Él quería irse con Jesús, a estar con Jesús, pero el Señor le dijo: quédate,
ve y cuéntale a los tuyos cuál grande cosa ha hecho Dios contigo. Ese hombre se convirtió en un predicador de la palabra. Este hombre predicó, se fue publicando a su familia, a su casa, predicándole la palabra. Yo imagino que cuando llegó a su casa, cómo estaría su familia, alegre, feliz, que este hombre, si acaso lo conocían. La alegría que tenía que tener su familia era grande. Porque cuando Dios llega a la vida del hombre es transformada en un abrir y cerrar de ojos. La vida del hombre cambia. Por eso es que aquí no se le haga nada de raro que cuando alguien por ahí en la calle venga a la iglesia y esté aquí y sea el más malo de aquí de Zambrano, y para Dios nada le queda grande. Para este Dios todo es posible. Así como quizás estaba la vida de nosotros, que estaba envuelta en el pecado por ahí, que no valíamos ni un peso. Se puede decir la palabra, en el caso mío hablo por mí mismo. Estaba el hermano Omni ayer predicando y estaba allá en la banca, allá sentado. Y el hermano hablaba de la sangre de Cristo y cómo Cristo nos remide por la sangre, ¿cierto? Dios nos limpia por su sangre preciosa. Y yo allá meditaba cuando uno andaba por ahí en ese mundo lleno de maldad, donde nadie daba un peso por nosotros, donde éramos despreciados. Y Dios aquí nos sentó en lugares especiales, aleluya. Estamos sentados en lugares especiales, hermano, debemos sentirnos alegres. A veces se nos quiere hasta olvidar en esas cosas. Hay veces que uno ya pasan los años y ya uno cree que todo el tiempo ha sido cristiano. No sé si a cuánto de lo que está aquí nos ha pasado. Y se nos olvida eso, pero Dios siempre nos recuerda a nosotros que nosotros somos de Él, que nosotros estábamos allá donde nadie nos quería, pero ahora somos por la presencia del Señor, aleluya. Ahora somos lo que somos por Él y para Él, aleluya. Me llama la atención una historia muy conocida en la Biblia de la viuda de Naín. Esta mujer había perdido lo que más preciado podía tener en ese momento, que era su único hijo, ¿verdad? Y ella era una mujer viuda que había perdido quizás primero perdió a su esposo, que fue un golpe duro para ella, y después perdió a su único hijo. Quizás ese hijo, yo me puse a meditar, quizás ese hijo la ayudaba a ella, quizás económicamente. Era su único hijo que la ayudaba. Y esta mujer iba conmovida por ese camino. Ya lo iban a sepultar. Pero cuando se aparece Dios a la vida del hombre cambia en un instante, ¿verdad? Cambia en un instante la vida del hombre. Lo que no sabía ella, que se iba a encontrar con este Dios poderoso. Aleluya. El Señor, dice la Biblia, que se conmovió cuando vio eso. Vea, cuando el Señor se conmueve porque algo quería hacer Dios, quizás hasta Dios como Dios le dijo, y como humano que era Dios, eso le estremeció seguramente, quebrantó al Señor al ver esa mujer quebrantada, que cómo iba llorando. Ella quizás decía, ¿qué haré yo ahora? ¿Con quién me irá a consolar yo? Si lo único que tenía lo perdí. Quisiera morirme, tenía que decir esa mujer. Quisiera no estar viva mejor, porque una madre pierde un hijo y es el dolor más grande. Dicen por ahí que es el dolor más grande, una madre perder un hijo. Dice que eso no tiene precio. Y esta mujer ya tenía que estar diciendo, yo quisiera morir también para no sufrir tanto. Pero vaya la sorpresa que se encontraron con el autor de la vida, con el dueño de la vida, con Jesús de Nazaret. Porque cuando Jesús llega, la vida del hombre cambia.
Cuando Jesús llega, el hombre es transformado. Él es el único que da vida, aleluya. Él es el único que tiene el poder. Y el Señor le dijo: mujer, no llores. Quizás esa mujer ni lo habrá escuchado, ni habrá tenido en cuenta sus palabras. Pero dice que el Señor se paró en medio y el féretro se detuvo. Y el Señor puso las manos y le dijo: joven, levántate. Y dice la Biblia que el joven comenzó a hablar y el joven se incorporó. Por él, Dios le devolvió la vida a este joven. Dios le devolvió la vida, le devolvió el hijo a esta mujer. Cuando ya todo lo tenía perdido, cuando ya nada podía hacer. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Para este Dios no hay nada imposible, aleluya. Aleluya. Después ahí glorificaban a Dios y decían: hay profeta en Judea, hay profeta, hay Dios aquí. Eso es lo que hace Dios cuando Dios llega a la vida del hombre, aleluya. Querido amigo, si tú quieres que tu vida cambie, aquí está el Dios Todopoderoso que puede darte vida. No resistas a la palabra del Señor Jesucristo, porque ella es la única que da vida, ella es la única que transforma al hombre. Ella fue la que transformó mi vida. Y ella es la que ha transformado la vida de todos los hermanos que estamos aquí, ¿verdad? Aleluya. Cuando llega este Dios, las cosas cambian. No importa, cuando todo cree que está perdido, en Dios siempre hay la respuesta. Y no me quiero salir del tema, porque el tema es, sino que Dios hace lo que Él quiere, aleluya. Y aquí, para finalizar, el paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Ese era un lugar donde iban los ciegos, los paralíticos, los cojos. Y ahí dice que bajaba un ángel de tiempo en tiempo. Y Betesda significa casa de misericordia. Y ahí bajaba un ángel de tiempo en tiempo. Y cuando las aguas se agitaban, era un lugar de esperanza. Cuando las aguas se agitaban, el que iba quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Aleluya. Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero aquí llama la atención en la vida de un hombre que tenía ya 38 años de estar enfermo. Este hombre ya estaba en una condición que una persona que no reciba un milagro, o aquí un hermano que esté y ya lleve 38 años, debe sentirse frustrado, ¿cierto? Porque es una condición en la que se encontraba este hombre crítica. Pero vaya la sorpresa que se encontró fue con el autor de la vida, con el que da vida y vida en abundancia, el Dios de las sanidades, el especialista de especialistas, se llama Jesucristo. Y el Señor le preguntó: ¿te quieres ser sano? Y él le dijo: el Señor, no hay nadie que me lleve al estanque cuando no hay nadie que me lleve
Cuando yo voy, otros van delante de mí y son sanados. Aleluya. Pero ellos no sabían que el que estaba ahí no era el ángel, porque el ángel tenía poder, porque Dios se lo otorgaba para que fueran sanos los que entraban, pero no sabían que el que estaba ahí era el Dios poderoso, el que creó los ángeles, el que creó la tierra, el que hizo los mares, el que hizo las estrellas. Era el Dios todopoderoso, aleluya. Cuando este Dios llega a la vida del hombre cambia. La vida del hombre es transformada. Aleluya. Y dice el Señor, toma tu lecho y anda. Y dice que este hombre se levantó. Aleluya. ¿Quién hace esto, hermanos? Esto no lo hacemos nosotros ni lo hace nadie. Esto lo hace, se llama Jesucristo, aleluya. Porque Él es todopoderoso. Él es el dueño de la vida, Él es el dueño de todo. Él hace lo que Él quiere y cuando Él quiera. Aleluya. Y este hombre salió caminando y ese era el día de reposo. Ese era el día de reposo. Era prohibido porque él, según lo que yo estuve investigando, él llevaba, o sea, una camilla, dice que lo que llevaba, lo que me interpreta. Y no podía haber sanidad ese día, porque así sea que fuera sano, la ley no podía haber eso, porque no se lo permitía. Pero le preguntaron, ¿y quién te hizo esto? ¿Quién te dijo? El mismo que me dio, toma tu lecho y anda. Y ese que le dio, toma tu lecho y anda, se llama Jesús de Nazaret. Este es el Dios poderoso. Para este Dios no hay nada imposible, aleluya. Y este hombre se fue contándole y dice que el Señor dice que se lo encontró en el templo y le dijo, has sido sanado, no peques más para que alguna cosa peor venga sobre tu vida. Y enseguida él empezó a contarle que el que lo había sanado era Jesús y se regaba su fama por todas partes. Aleluya. Porque si nos podemos ver por la Biblia, su fama siempre se extendía, aleluya. Y esto es lo más grande que a uno le alegra. Que donde el Señor llega hay alegría, hay esperanza. Allá en el mundo no hay esperanza. Allá no hay nada. Yo viví allá y no hay nada. Donde hay esperanza es aquí, aleluya. Aquí puede haber algo. Aquí quizás puede haber un hermano enfermo, pero hay una esperanza que en cualquier momento puede ser sano. Hay una esperanza que en cualquier momento puede recibir una sanidad, aunque se encuentre desanimado. Si crees, aquí puede haber algo grande. Aleluya. Para este Dios no hay nada imposible. Colóquese en pie. Tengan la bondad, hermanos, de colocarse en pie, hermanos.